Ahora estamos con Federico Lande. Fede, ya eh, sos de la casa ya, en este Bueno, canal y en este grupo. Ya sos casi un fisioterapeuta, te diría. ¿Cómo estás, escuchándolo a Fede? ustedes se aprende muchísimo, así que sí, ya te diría que sí, Luquita. Bueno, ¿cómo andás? ¿Cómo te trató el principio de año? Con muchas actividades, ¿no? Con mucha actividad, por suerte. Sí, sí, intentando organizarme, fundamental. A veces uno dice todo que sí y después es como que eh, rosa de la irresponsabilidad. Entonces, para no fallarle a nadie hay que organizarse súper bien. Sí, es así. Totalmente. Y esto de la organización, que nosotros trabajamos bastante con la organización y el tema de la charla que vamos a tener hoy, que queremos compartir con los colegas que nos están viendo, es cómo organizarnos. Que a pesar de que estudiamos esto, nos sigue costando para la vida personal a veces, pero vamos queriendo, ¿no? Ahora, Exacto. la temática que vamos a plantear con Fede, un poco la charla, a ver su punto de vista y que podamos contar un poco lo que hacemos en la clínica. Con Fede trabajamos en conjunto con pacientes, sobre todo con pacientes sedentarios, con pacientes con dolor, y en los cambios de hábitos es que hay que tener en cuenta antes de indicar la realización de actividad física. ¿Sí? Vamos a ir viendo cómo desarrollamos distintos puntos a tener en cuenta, ya sea que sea psicólogo, fisioterapeuta, kinesiólogo, médico, entrenador o profe de educación física. ¿Qué cosas tenemos que prestar atención antes de indicarle una actividad física determinada a una persona? ¿No? Exacto. Y Fede, ¿cómo empezaríamos este tema? Interesante esto, Luquitas. Lo que sí sabemos es que la indicación de actividad física por cualquier profesional de la salud no es algo que no se use demasiado. Creo que la gran mayoría de los profesionales de la salud indican actividad física. Eh, Creo que la manera en la que se viene indicando probablemente está funcionando a corto plazo, pero después ya a mediano y largo plazo vuelven los pacientes a recaer en el sedentarismo, serían los comportamientos sedentarios o en no generar estos hábitos que tengan que ver con la vida saludable. Entonces, está buena la charla, que la orientemos en todo lo que se puede planificar antes de que el paciente se inicie en la actividad física o se active, porque la verdad que son variables muy influyentes para la adherencia a mediano y a largo plazo, que es lo que a nosotros nos interesa fundamentalmente. El problema en la actividad física nunca es empezar. Como siempre hablamos, por años se empiezan muchas veces algún tipo de actividad. El gran problema sigue siendo el mantenimiento. Ujú. Sí, totalmente. Y esto es fundamental, que nosotros podamos también tener herramientas concretas a la hora de indicar y de pensar junto con la otra persona que nos estás consultando, porque es una parte vital del tratamiento, estos cambios de hábitos. Porque en definitiva Exacto, lo que hacemos nosotros como profesionales de la salud es ayudar a generar cambios de hábitos más exacto. saludables, si se quiere, en ese proceso de salud enfermedad en el que está la persona. Entonces, encontrar En estas esto, herramientas son fundamentales, sí. fundamental. Por eso, y algo que ustedes manejan mucho, que cuando yo creo que he tenido un cambio así, un clic interno a la hora de trabajar como psicoterapeuta, que también la psicoterapia es una instancia de aprendizaje, de enseñanza y de aprendizaje, digamos. Y los cambios de hábito tienen mucho de eso, de aprender comportamientos nuevos. Y esto que estaba diciendo también vos, Lucas, súper importante, el tema de la planificación, sobre todo porque demanda en algún punto también el uso de la neocorteza, es usar la parte tal vez más compleja del cerebro a la hora de tener en cuenta cómo generar un cambio de hábito. Y la planificación es una construcción muy abstracta, que la verdad que el cerebro en ese sentido nos puede dar una mano muy importante. Porque si no, la actividad física pasa a ser solamente algo emotivo o algo emocional y eso no es suficiente. Digamos. Muchas veces se Ujú. inicia la actividad física porque se tiene miedo de un diagnóstico que uno recibió o porque se tiene miedo de no llegar a la vejez de tal y tal manera. Y el miedo es un gran impulsor para iniciarse. Pero volvemos, si no planificamos mucho más todavía cómo iniciarse y demás, probablemente se recaigan en las conductas sedentarias. Me acordaba de un paciente que, por supuesto, habíamos hecho este trabajo de planificación que vamos a charlar ahora. Y bueno, yo al paciente después no lo vi más. Por supuesto,
di por supuesto, de que nada, no había generado cambios. Y con el tiempo, bueno, me pide un turno otra vez, y él se había quedado con el trabajo de planificación, que nos llevó un tiempo hacerlo, durante todo ese momento donde no estuvimos trabajando juntos. O sea que el trabajo de planificación daba la impresión de que era para ese momento, pero le sirvió a largo plazo, aún sin volverse totalmente activo. Esto es, uno planifica y después ese material lo puede usar meses después, digamos. De hecho, sería lo fundamental, es, bueno, a ver, ¿por qué planifiqué esto? Poder medir los resultados, digamos, o qué efecto ha tenido en vos. O sea que el trabajo de planificación no es un trabajo que se empieza y se cierra. Es, creo que casi constante. Por eso es importante todo este antes, toda esta previa sería. Totalmente, y también esto de involucrarlo, ¿no? A la persona, a la planificación en la que va a estar inmerso, porque ahora Es para vamos a él. hablar específicamente qué es lo que pensamos y hablamos con el paciente, con el consultante en la planificación, pero realmente esta forma de organización, que se dé cuenta, muchas veces eso lo vamos a hablar, algunas herramientas concretas que podemos hacer, que necesita hacer un cambio, también es algo muy importante para trabajar en la sesión. Volvemos a insistir, esto de que se dé cuenta que necesita hacer un cambio lo puede hacer un profe, lo puede hacer un kine, no necesariamente tiene que ser en la consulta con el psicólogo, que también, ¿no? Y para esto creo que es interesante e importante repasar el tema de la alianza terapéutica, ¿no? ¿Cómo se construye una alianza terapéutica o qué puntos, Fede, desde tu disciplina, crees que es necesario que tienen que tener en cuenta todos los profesionales para generar una alianza terapéutica en camino hacia los cambios de hábitos en la actividad física, por ejemplo? Yo en este punto siempre repaso conceptos que aprendí en la universidad, sobre todo de un autor que se llama Carl Rogers, que él habla de cuáles serían las 3 actitudes como básicas para el trabajo con personas que están sufriendo, digamos. Que nuevamente, no hace falta ser psicólogo. Hay 3 como características o 3 actitudes básicas que hay que tener en cuenta. Una es la empatía. Básicamente, si pudiéramos tener una materia o miles de materias en todas las facultades que nos enseñan a ser más empáticos, la verdad el efecto que tendrían los tratamientos sería totalmente distinto en muchos casos. Ser empático, fundamental. Después ser auténtico, digamos, un terapeuta, un profesional de salud que no es auténtico en sus indicaciones, muy probablemente el efecto no sea el deseado. Y muchas veces en esto de la actividad física, digamos, la autenticidad está en que si uno indica la actividad física, lo fundamental es que el mismo terapeuta la haga, digamos. Claro. No hay como una especie de contagio más importante que el mismo terapeuta haga la actividad física a la hora de indicarlo. Eso el paciente lo percibe mucho. Siempre está la pregunta, Fede, che, ¿y vos lo haces a estos ejercicios? Claro, siempre está. Pero totalmente, el vínculo creo que es verdad que se construye esto desde la empatía, también de entender lo que quiere el otro, ¿no? Nosotros tenemos en el consultorio la hoja de evaluación y tenemos para anotar los objetivos, pero los objetivos nuestros y los objetivos del paciente o del consultante, eso creo que es en parte entrar un poco, ¿no? Decir, che, mira, te estoy preguntando por qué querés cambiar. Y que mostrarle eso me parece que genera un vínculo bastante especial en comparación a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Del sistema de salud. Que te pregunten por qué querés hacer esto. Por más que parezca obvio a veces, ¿no? No solo que no. Hay que tenerlo súper en cuenta, los objetivos y las metas. La indicación clásica de actividad física sería muy bueno que usted haga ejercicio, le dice el profesional al paciente. Camine. Son como muchas indicaciones muy en el aire. Bueno, haga natación si le gusta, hay un club que, no sé, haga pilates. Dando por supuesto que el paciente pueda llegar a hacer todo eso, que probablemente sí, muchas veces no, pero no es suficiente. No funciona, no viene funcionando, sería. Tenemos los datos que el sedentarismo, por lo menos en Argentina, es más de la mitad de la población. O sea que hay algo que no está funcionando cuando la indicación de actividad física se hace, no es que no se hace. Y en todos los medios de comunicación se habla de los beneficios de la actividad física. O sea que
hay algo que tiene mucho que ver con el antes, esto que vos decías al principio, el antes, la planificación, el uso, si quieren, también de cuestiones más abstractas en el funcionamiento de la mente. Pensar el por qué, el para qué y el cómo, digamos. ¿Cuándo se va a hacer? Claro. Todo esto es como muy importante. Sí, y yo creo que en parte ahí, algo que vos mencionaste de Rogers, el tema de la autenticidad. Y Sí, cuando no somos auténticos los profesionales de la salud, por un lado por el estilo, ¿no? A veces forzar algo que tal vez no vaya con tu estilo, creo que eso se nota. Y también esto de la indicación donde como profesionales también somos ejemplos, ¿no? bien, Si sí, vos le estás indicando actividad física, pero vos tenés algún sobrepeso, fumás, no te controlás la presión arterial, lo que sea, ¿no? Porque me estoy sí, sí. imaginando un par de profesores que he Un tenido médico en la típico, qué universidad. malo que sos. No. Pero algunos, sobre todo de los de antes, pero también puede pasar eh, incluso de otros profesionales como en la psicología, ¿no? Si vos decís, bueno, le faltaría un análisis a esta persona y además es psicoterapeuta, te da un poco de duda, ¿no? Yo creo que también internamente Exacto. pasa con la medicina o con el propio kinesiólogo, ¿no? Cuando no estamos acondicionados físicamente o mínimamente, eh, por lo menos aunque no se lo plantee conscientemente la persona, hay una información que le estamos dando que va Sí, a colaborar a esta alianza terapéutica que se dé de una manera o de otra. sin duda, sin duda. Y la última variable que planteaba, o la última actitud, la tercera que planteaba Roger, es eh, esta como aceptación incondicional al sufrimiento del paciente. Esto significa que el que está sufriendo es el paciente, digamos. Claro. Y sufre porque hay un sentido detrás de eso. Y ahí ya viene de la mano de la compasión, de ponerse en el lugar del otro junto con la empatía, y después intentar hacer algo para cambiarlo, digamos, que esto no es solamente quedarse en el sufrimiento, sino que también esta cuestión más incondicional de ir por el cambio, digamos, hacer algo, pensar algo para dejar de sufrir, como dicen en la tele, pare de sufrir, Por exactamente, eso. es como de hacer algo al respecto, no es quedarse en la actitud pasiva de solo el sufrimiento, sino tiene que haber también una Ujú. intención de cambio, y Claro. eso es fundamental. Que en muchos casos nosotros tenemos que cumplir esa función, ¿no? Cada vez el paciente está recursivamente en este sufrimiento y es entenderlo, como decís vos, de manera incondicional, pero también darle herramientas como para decir, che, el camino va por acá también, ¿no? Sí, O puede ir señor, por sí, acá, señor. si se anima y si animamos a la otra persona. Entonces, teniendo en cuenta estas tres cosas, Fede, Sí. ¿cómo seguimos cuando estamos delante de una persona que Bien, tiene que cambiar de hábito? está buenísimo. Eh, Damos por supuesto, que no lo dijimos antes, que el paciente ya tiene un apto físico institucionalizado, significa Claro. que algún profesional de la salud le haya dado el apto físico para iniciarse en la actividad física, no lo dijimos, pero hay que repetirlo constantemente, porque como vos decías, tal vez es obvio, pero se nos puede pasar. Más es una sugerencia que le doy a mis colegas psicólogos, que nosotros, esto de la indicación de actividad física, es como que todavía está medio en el aire, no es propiedad, no es incumbencia total indicar actividad física de la rama de la psicología. Entonces, vamos a pasar primero por un acto físico, sugerirle al paciente. De hecho, a veces es cosa tan obvia, pero que hay que trabajarla. Bueno, preguntarle si tiene obra social el paciente, si conoce a alguno de la cartilla que le pueda hacer el apto físico, si no podemos ayudarlo y guiarlo a que lo haga, a alguien de confianza. Es complejo, es ir bien a la zona, para que no quede la indicación en el aire que sabemos que no funciona. Dicho Ujú. todo esto, uno de los siguientes pasos es esto de la elección de la actividad física que le hago proponer al paciente. Hay elecciones que son de inicio y hay elecciones que son como punto de llegada. Esas elecciones que tienen que ver con el inicio, es verdad que es necesario que reconozcamos qué tipo de actividad física le gusta al paciente. Y esta variable es que le guste. Porque si le gusta, la va a saber hacer en general. Y si la sabe hacer, le va a resultar divertido hacerlo. Y divertirse, al principio, probablemente es una variable que uno descuida, pero es fundamental para la adherencia, que el paciente se divierta. ¿Cómo se divierte un paciente con la actividad física que hace? Porque la sabe hacer. Ujú.
porque tiene experiencia, porque no solo que le gusta, sino que la sabe hacer, tiene como una historia personal con la actividad. Acá pasa a ser interesante también el hecho de que muchos pacientes nos dicen que eligen, o muchos pacientes eligen una actividad que hace 20 años que no hacen, que probablemente sepamos que la sepa hacer porque la hizo durante casi 10 o 20 años también, pero en la actualidad, si hace 20 años que no la hace, probablemente esa actividad ya sea como un punto de llegada, más que un punto de inicio. Entonces tenemos toda la franja, vemos con qué iniciamos y a ver a cuál llegamos. Que puede ser la natación en este caso que estamos diciendo, que si hace 20 años que no lo hace, probablemente sería muy bueno condicionar los músculos, o en el mismo tiempo empezar a un tipo de ejercicio que puede ser la caminata, que en este caso es como bastante más universal como indicación. Entonces, actividades que tengan como punto de inicio y actividades que puedan ser como punto de llegada. Las variables más importantes tienen que ver con la habilidad, porque si el paciente la sabe hacer, va a poder entenderla, y si la entiende, muy probablemente se pueda divertir, que es una variable fundamental, que la actividad sea divertida, que tarde o temprano sea divertida. Y si la sabe hacer y le es divertida, se puede proponer objetivos y metas, que esto es muy importante. Ver que el paciente tenga un feedback acerca de su progreso en la actividad es muy importante también. El feedback se lo puede dar el mismo profesional o se lo pueden dar datos objetivos. Esto es, bueno, bajaste de peso, mejoraste el colesterol. Y también necesitamos que el paciente tenga un feedback subjetivo, sería personal, que se dé cuenta que algo en el progreso está notando. Camina más, pisa más fuerte, se pasa mucho tiempo sentado y no le duele la cintura, probablemente controle el peso. Fundamental ese feedback, que en algún punto, si querés después lo tocamos el tema del podómetro, más que nada en el durante, ese feedback que te da el podómetro, que mide la cantidad de pasos, es como una especie de masaje a la hora de planificar la actividad, porque te da la posibilidad de ver tus progresos, insisto, que es fundamental. Sí, y todos estos pasos que vos estás comentando también tiene una implicancia terapéutica, porque uno puede decir, bueno, el acto médico, y en realidad ya la indicación y el trabajo de que la persona tiene que primero amigarse con el sistema de salud si tuvo malas experiencias, por eso esto de empezar a trabajar con gente conocida, que vos les puedas recomendar de confianza, que tenga que tomar el trabajo de pedir el turno, ir a hacerse un chequeo, que además siempre recordemos que en caso de que no tenga su médico, hace mucho que no se hace un chequeo, siempre viene bien hacerse los controles. Si conocemos al médico mejor, pero ya empieza a generar un compromiso por parte de la persona. Entonces nosotros no podemos intentar o pretender de que haya un cambio de hábito tan difícil como es tener una vida más activa y involucrarse en un deporte, si un hecho tan simple como pedir un turno no lo hace. Entonces empezar a trabajar desde ahí me parece que eso es fundamental y siempre todas esas indicaciones son terapéuticas. Y a Exacto. partir de ahí, como decís vos, Fede, empezar a trabajar. Yo lo que hago mucho en la consulta es, bueno, esto, ¿no? De lo que decís, qué tipo de deporte les hacía, qué le gustaba. Siempre la pregunta típica, ¿qué es mejor que haga? ¿Pilates o yoga o natación? Y le digo, mira, ¿qué es lo que a vos te gusta? Porque eso es lo más importante. ¿Qué es lo que vos tenés ganas de hacer? ¿Y qué ves posibles hoy por hoy que vos hagas? Porque, por ejemplo, la natación es muy interesante, es lindo a, a las personas que les gustan nadar, eh, pero también está la contra de los costos, está la contra del tiempo, porque no es lo mismo ir a un gimnasio o ir a practicar un deporte que ir a natación, donde tenés que tener un tiempo más en invierno, ¿no? Que tenés que ¿Sí? llevar ropa, cambiarse, son todos detalles que hay que trabajarlos con el paciente, pero vos disponés del tiempo que necesitas para ir a nadar, porque vas a nadar una hora, pero te va a llevar 2 horas y media, más o menos, entre que te cambiás, salís, en invierno vas a tener ganas. Planificación. Ahí tenés, Planifica, ahí está la planificación. planificación. Y lo que hago, Fede, mucho que vos lo sabés porque te llegan ya los pacientes con las hojitas de las indicaciones, que es las indicaciones al paciente. Nosotros les comento a los que nos escuchan que muchas veces empieza el paciente conmigo y empezamos a hacer trabajo de registro diario, de trabajar estos objetivos y estas metas, y cuando es necesario van con Fede a seguir también, a continuar el trabajo en conjunto, y a veces al revés, empieza Fede y nos envía al consultorio,
Pero esa coherencia también está bueno, donde cuando van al psicólogo le pide la misma hoja de registro, a ver que trabajaste Exacto. con Lucas. Yo lo que le pido una vez que me gustaría que comentes lo de la hoja de registro diario, que es una herramienta importantísima porque le ayuda a darse cuenta muchas veces a la persona los tiempos de ocio que tiene, los tiempos que podría modificar concretamente en algo concreto, y después lo que le pido siempre para la siguiente sesión es que me venga con propuestas concretas. Esto ya es una etapa un poquito más avanzada, cuando queremos ya empezar a hacer una actividad física, que me venga con propuesta concreta. Clubes, gimnasio, que haya Sí, ido a hablar con el profesor o con la actividad, que traiga los precios, que traiga los horarios que exacto. tiene y ahí empezar a trabajar en la sesión cómo se va a planificar, como decís vos. Fede, ¿cómo Sí, es el tema señor. del registro? ¿Querés contarlo? Bueno, viene también de la mano de un modelo de psicoterapia que se llama activación conductual y que tiene una base súper comportamental, sería en términos más teóricos. Es poder hacer un registro, como bien lo indica el título, diario de las actividades que el paciente hace en su vida. Arranca el registro desde las 6, 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Y tenemos que ayudar al paciente a que anote qué va haciendo en cada hora, y eso es muy importante, pero lo más importante es que cada actividad que el paciente está haciendo pueda ser como evaluada por él mismo, en dos términos, en términos de qué tan importante es esa actividad y cuánto la está disfrutando, digamos. El disfrute vuelve a ser una variable súper importante en todo esto, no es menor. La importancia de una actividad está puesta sobre todo si es congruente con sus valores y sus creencias sobre la vida, sobre su vida profesional, sentimental, hasta por su criterio de salud. Y el disfrute tiene que ver qué tanto esa actividad le genera bienestar. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar dos horarios típicos. La mayoría de las personas entre las 5 y las 6 estamos durmiendo. Dormir en ese horario, en términos de salud, es muy importante. Entonces, podríamos evaluar el dormir como en un continuo de 0 a 10, como un 10. Y es disfrutable aparte, porque ese es un horario que en general se disfruta mucho dormir. Esa es una actividad puesta en contexto. La misma actividad en otro contexto probablemente no sea tan importante. Seguir durmiendo a las 10 de la mañana, cuando tal vez tenés que rendir un examen final y es importante que estudies, no es muy importante seguir durmiendo. De hecho, es poco importante seguir durmiendo. Pero probablemente sea muy disfrutable. Entonces, el paciente lo hace porque los disfruta, pero no es suficiente como para que sea algo más global de su vida, porque no es importante hacerlo. Lo mismo como ver partidos de fútbol. Está bien ver uno o dos partidos, pero ya ver toda la tarde partidos de fútbol, si no vivís de eso, probablemente sea muy disfrutable, pero sea poco importante. Con la actividad física, es importante reconocer que al principio al paciente no le es muy disfrutable si lleva una vida sedentaria. Pero es un tipo de actividad que para la propuesta que planificamos, que tiene que ver con tener una mejor calidad de vida, es muy importante esa actividad, aunque no sea muy disfrutable de entrada. ¿Tá? El disfrute también a veces es un punto de llegada. Entonces, evaluar las actividades entre importantes y disfrutables hacen que el paciente también se dé cuenta que no es necesario siempre tener ganas para hacer cosas importantes. De hecho, yo siempre doy el ejemplo de pagar impuestos. ¿A quién le gusta pagar impuestos? Es una actividad muy poco disfrutable, pero sigue siendo muy importante, porque si no pagamos la luz, por ejemplo, no podríamos estar teniendo esta charla. Y durante el día hay mucha gente que no se da cuenta que hace cosas que son sumamente importantes, pero que no disfruta para nada. En algunos casos, mucha gente trabaja, que no le resulta una actividad disfrutable, porque capaz que por el tipo de trabajo, pero es muy importante porque genera un sueldo y te mantiene activo. Que el paciente pueda diferenciar las actividades que hace en su vida cotidiana con un nivel de conciencia importante para que la pueda definir entre importantes y disfrutables, hace que uno también entienda de que hay actividades que probablemente sean muy disfrutables y poco importantes, en donde ahí se puede incluir la actividad física. En esto que vos decías, el ocio. No hay que perder de vista que uno de los motivos por los cuales la gente dice que no hace actividad física es por la falta de tiempo. Y al final es como una organización lo que resuelve esa falta de tiempo.
Si no se puede organizar bien, o si aún así se nota que hay esos baches, el tiempo libre creo que es donde uno muchas veces puede poner el ojo para el cambio. Entonces, ¿cuánto tiempo libre? 3 horas viendo televisión, reducirla a 2, por ejemplo, a 2 horas, y poder incluir la actividad en una hora de esas donde hay mucho tiempo libre. Sobre todo, nuevamente, es una cuestión de agenda, de organización y de planificación, que es todo el antes, lo que estamos hablando. Ujú. Sí, sí, sí. Y también el tema, lo que veo es lo de la actividad física con respecto a las pausas activas, que es otro tema que está Súper. bueno planificarlo. Eh, que justamente lo que decís vos, Fede, no es algo que van a ver los beneficios en el momento. Ah, hice la pausa activa, me siento mucho mejor, pero realmente a lo largo de la semana es que algo que tiene mucho impacto en Sí, la calidad de vida. sí, Inclusive señor. hay estudios que se están eh, haciendo sobre la intensidad de actividad física. Recordemos que nosotros por ahí, de manera general, hablamos de actividad física, y para no hacer tanto la diferencia entre el ejercicio y el deporte, cuando hablamos de la actividad física, incluso Fede mostraban en personas sedentarias que la actividad física de alta intensidad, ¿sí? Que es una exigencia de moderada a alta, Sí, tiene impactos directamente sobre el trofismo cortical, sobre todo en zonas del cerebro que están relacionadas con los deterioros cognitivos. Entonces veamos el ah, impacto que tiene tener una actividad física demandante, tal vez en poco tiempo, pero en esas pausas activas, y exacto. también tener en cuenta cómo planificamos después las pausas activas Sí, de baja señor. intensidad. Que eso también hay que pensarlo, sobre todo en las personas adultos mayores que están gran parte Sí, o señor. sentados o con actividades de ligera intensidad, que también tienen un impacto en la salud en general, Por cognitivo, supuesto. físico, cardiovascular. Eso No olvidemos la premisa esta que es mejor hacer algo de actividad física que no hacer que no nada. hacer nada, exactamente. Todavía los estudios hay que hacerlo más, sobre todo en la actividad de ligera intensidad, que es lo que más tiempo lleva que lo de baja intensidad. Esa una de las revisiones que leí hace poco, en una población de adultos mayores solamente tenían 11 minutos diarios de actividad física de alta intensidad. Exacto. 5 horas y pico de intensidad ligera y el resto era todo de sedentarismo. Entonces, veamos esto, ¿no? ¿Cómo vamos a decir? Tal vez, como dijiste, Fede, bueno, no vas a volver a jugar al básquet ya, porque lo hiciste hace 20 años, es una meta que tenemos, pero Exacto. empecemos con algo concreto. ¿Cómo Sí, podemos señor. regular tu vida? ¿Qué es lo que vos tenés ahora? ¿Cuáles son las cosas que realmente son modificables y que Exacto. podés modificar y empezar a escalar de ahí de a poco, ¿no? Exactamente. Es eso, es fundamental, fundamental. Fede, y también en la planificación acá, que esto se lo contaba a un paciente que tenemos en común, que él trabaja mucho tiempo y realmente tiene una actividad física muy intensa en el trabajo, Ujú. pero no tiene una buena calidad de ejercicio físico y de alimentación que estamos trabajando en eso. Entonces, también hay que tener en cuenta las indicaciones que damos. No siempre, por ejemplo, en este tipo de pacientes o de personas que tienen una gran demanda de actividad física, hay que planificarlo con cuidado a cuánta más carga le vas a poner. Exacto. ¿Sí? Exacto. Entonces, esa es la planificación, no es solamente, sí, te indico hacer actividad física siempre, sino que, bueno, ¿cómo lo vamos a planificar? Exacto. ¿Qué carga vos laboral Perfecto. tenés? ¿Cómo es? Ahora reemplazó el tema del taxi por la bicicleta, ese tipo de modificaciones, pero también tener en cuenta el contexto de la persona, de lo que de su vida y qué es lo que necesita realmente que modificar, ¿no? Por supuesto. Y acá viene una cuestión bien, bien cognitiva. Esto es eh, tomar conciencia del nivel de actividad física que uno tiene en la vida cotidiana en el momento, que ya está haciendo actividad física. Claro. Y hay una cuestión de percepción que es súper importante, digamos. Y probablemente entendemos que puede ser que la elección sea una actividad física intensa o aún más actividad física, y a lo que significa lo que nosotros pensamos a nivel de salud, probablemente el tipo de actividad que nosotros podamos proponerle tenga más que ver con
actividades que relajen el cuerpo, digamos, que generen como lo opuesto a lo que se viene haciendo durante el día, las pausas activas. Por eso siempre ejercicios de elongación, de estiramientos, ni hablar yoga, ni hablar que tal vez pueda hacer pilates. Entonces, integrar la actividad física que ya viene haciendo y buscar una complementaria que sea en función de la actividad física, por ejemplo, en este caso laboral, que es sumamente importante, por supuesto. Entonces, tal vez la actividad física de ocio o recreativa o en búsqueda de salud, tenga que ver con algo de mucha menos intensidad y de mucha menos complejidad que la que uno puede llegar a pensar por sentido común, digamos. Totalmente. Sí, sí, sí. Eso es algo. Por eso hay que planificarlo en función con la persona y en las necesidades y los objetivos que ella tenga, ¿no? Exacto. También las indicaciones del ejercicio de relajación, en muchos casos es importante y está bueno detectar y no dejar de hacer cambios de hábito, en donde los ejercicios de relajación con que lo haga una vez no sirve, ¿no? Se planifica también los periodos de relajación, no para que sea algo estricto, sino al principio para que se pueda tomar ese hábito, ¿no? De decir, bueno, darse el tiempo para o hacer una actividad lúdica que le guste y que les sea beneficioso para la salud, como puede ser un deporte o de relajación, dependiendo de lo que necesite esa persona y en ese momento dado. Yo creo que eso es fundamental. Sí, sí, total, Fede. Acá la gran, digamos, atención hay que ponerla en que es muy difícil cambiar los hábitos. Por lo que esto es un dato en sí. Por lo que probablemente el camino no sea modificar un hábito que uno ya viene teniendo, sino generar nuevos. Y volvemos al aprendizaje. Tal vez los nuevos hábitos reemplacen los malos hábitos antiguos, más que intentar cambiar los antiguos. Entonces, probablemente creo que el mejor camino, me animo a decir, es aprender nuevos hábitos más que modificar lo que uno ya tiene. Y cómo lo que uno ya tiene se pueden integrar a los nuevos y los nuevos modificar los viejos. En esos hábitos viejos está como a veces puesto el foco de cambio, creer que hay que soltar todos esos hábitos viejos porque son los que tienen que hay que cambiarlos porque son los que traen el problema. Probablemente, creo, insisto, intuitivamente te diría casi, generar nuevos hábitos reemplacen los viejos. Generar nuevos, no modificar los viejos. Sí, sí, sí. Yo lo que trabajo mucho también es decir, bueno, en ese registro diario, ¿qué cosas te molestan, no? Porque realmente cuando empiezan a trabajar, y a mí me molesta que yo llego y me paso 4 horas viendo televisión. Por más que lo haga. Bueno, ¿cómo estos nuevos hábitos tal vez pueden empezar a congeniar en la planificación con esas cosas que a vos te molestan de tu día a día? Entonces tal vez la bici fija. Seguir viendo tele en una bicicleta fija. Exactamente. Integrar los dos tipos de un comportamiento nuevo que es usar la bici fija con el viejo, es mirar 4 horas de televisión. Claro, por ejemplo, hay personas que necesitan hacer eso. Hay otras personas más activas que vos podés decir, bueno, vos podés hacer, yo les aconsejo mucho tener cierto elemento en la casa para hacer ejercicios, sesiones de 20 minutos, 30 minutos de ejercicio de fuerza, por ejemplo, sobre todo, intento en todas las edades, pero también es algo que hago yo. Bueno, he trabajado con pacientes, ¿cuántas horas ves de tal serie? Y no, me veo 3, 4 capítulos. Bueno, hay posibilidades de que tal vez en lugar de ver 4 capítulos veas 3 y vos empiezas a hacer entre capítulos 15, 20 minutos de actividad física o de ejercicio físico. Sí, bueno, y eso también es un negocio, ir negociando y viendo cómo uno puede ir armando todo esto. Así que me parece que está bueno como un primer pantallazo a empezar a ver qué hacemos antes para planificar. La idea nuestra es que hagamos otras charlas, nosotros con Fede charlamos mucho, fuera de cámara también, charlamos mucho, y nos tenemos que contener para hablar poco en el video. Sí, hay que aprender eso. Pero vamos a hacer una charla después sobre el durante la actividad física, para el mantenimiento. Vamos a hablar durante, cómo podemos mantener esa actividad física cuando ya
tenemos estas personas que se insertan o empiezan a generar cambios de hábito, cómo ayudamos como profesionales a continuarlos. Exacto. Y cómo hacemos el seguimiento posterior. Entonces podríamos hacer el antes, el durante y el después, ¿sí? Sí, de las intervenciones. Los efectos. Exactamente, para mejorar la adherencia a la actividad física, al ejercicio físico, en todas las disciplinas, y acá está involucrado el médico, el psicólogo, el kinesiólogo, el profe de educación física, el nutricionista o la nutricionista, todos los profesionales que nos dediquemos en algún ámbito de la salud, deberíamos saber de estas herramientas. Sí, señor, me encantó la propuesta. Bueno, Fede, entonces organizamos para una segunda charla para hablar qué hacemos durante. Exacto. Quiero que nos detengamos en algunas herramientas durante. ¿Cómo vamos a hacer esa planificación y cómo ayudamos a que mantengan los cambios de hábitos? ¿Dale? Yo ya te adelanto que a mí me interesa el uso del podómetro. Bueno. Como una herramienta que permite mucho para el mantenimiento. Me gusta eso, me gusta, vamos a ir charlando sobre podómetro y algunas cosas más interesantes también para esto. Fede, nos vemos. Genial, entonces, Lucas. ¿Qué hacemos durante? Dale, un abrazo grande y gracias a todos. Así que bueno, a darle me gusta, que compartan, que lo sigan a Fede en Instagram, que es tu Instagram, Fede. @7000 pasos. 7000 pasos, un proyecto que tiene Fede sobre actividad física. Hay que suscribirse al canal también para que podamos seguir haciendo más contenidos como estos que nos ayudan a difundir las cosas que nos gustan, que es la ciencia del ejercicio, la actividad física entre todas las disciplinas. Así que los invitamos a compartir el material también. Un abrazo grande. Gracias, Fede. Gracias, Lucas.